Mis padres se burlaron de mi salario y dijeron, tu hermana es el orgullo de esta familia, y tú eres inútil. Yo solo sonreí y respondí, entonces, de ahora en adelante, que ella se encargue de todas las facturas. Mi hermana se atragantó con su bebida. Mi nombre es Sofía Ramírez, y crecí creyendo que si trabajaba lo suficientemente duro, mi familia me valoraría de la misma manera que valoraban a mi hermana mayor. Esa creencia terminó durante una sola cena familiar. Estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor en la casa de mis padres en Monterrey, la misma que yo había ayudado a pagar a lo largo de los años. La velada había comenzado con su patrón habitual. Mis padres le preguntaron a Valeria sobre los números de sus transmisiones en vivo, sus nuevos patrocinios, las marcas que le enviaban ropa y productos para el cuidado de la piel gratis. Se inclinaron, escuchando cada detalle como si estuviera discutiendo sobre diplomacia internacional en lugar de compras masivas en línea y rutinas matutinas preparadas. Entonces mi padre me miró, no con hostilidad, sino con una rotundidad despectiva. Tu hermana es el orgullo de esta familia, dijo. Ella trabajó por su éxito. Mientras tanto, tu salario no es nada comparado con el de ella. Mi madre asintió como si confirmara un hecho que se había establecido hace mucho tiempo. Deberías ser más como Valeria, añadió. Ella trae honor a esta casa. Por un momento, sentí la pesadez familiar instalarse en mi pecho, esa que había pasado años aprendiendo a tragar. Pero algo dentro de mí se mantuvo firme esta vez. No levanté la voz. Solo dejé mi tenedor en la mesa y hablé con claridad, manteniendo mi expresión serena. Si ella es el orgullo de la familia, dije, entonces de ahora en adelante, ella puede encargarse de todas las facturas. La atmósfera en la habitación cambió de inmediato. La sonrisa de Valeria vaciló, y el vino que estaba bebiendo se le atoró en la garganta, provocándole una tos breve y sobresaltada. Nadie dijo nada. Por primera vez, el silencio me pertenecía. Antes de continuar, dime qué hora es, dónde estás y desde qué ciudad estás viendo esto. Me gustaría ver qué tan lejos ha viajado esta historia. Al crecer en Monterrey, aprendí pronto que la responsabilidad dentro de una familia no siempre se distribuye de manera equitativa. Cuando terminé la universidad, conseguí un puesto en una empresa de tecnología de tamaño mediano en el centro, trabajando como analista de proyectos. El trabajo no era glamoroso, pero era estable. Venía con seguro de salud, un plan de jubilación y un progreso constante si trabajaba duro. Mis padres se sintieron aliviados al principio. Habían enfrentado inestabilidad financiera durante varios periodos de sus vidas, especialmente cuando le redujeron las horas a mi padre y mi madre tuvo que aceptar trabajos temporales donde podía. Durante esos años, cada factura inesperada se sentía como una crisis, y yo intervenía siempre que podía. Ayudé a cubrir reparaciones, compras de supermercado, citas médicas e incluso, a veces, el alquiler. Lo hacía en silencio porque sentía que era lo correcto. Valeria fue diferente desde el principio. Tenía un encanto que atraía la atención en cualquier habitación, una forma de hablar que hacía sentir a la gente que estaba hecha para audiencias más grandes. Cuando cumplió 18 años, se interesó en las transmisiones en vivo. Al principio, era un pasatiempo que trataba como una ocupación a tiempo completo. Recuerdo que reorganizaba la sala de estar para ajustar el fondo de sus vídeos, añadía aros de luz y experimentaba con diferentes estilos de maquillaje. Sus ingresos en esos primeros meses eran casi inexistentes, pero hablaba de su futuro como si estuviera garantizado. Insistía en que se convertiría en una figura pública, alguien a quien las marcas y las empresas de medios perseguirían. Mis padres la escuchaban con admiración, asintiendo a cada palabra. Yo también escuchaba, pero no podía ignorar el desequilibrio que se formaba frente a mí. Cada vez que mis padres se enfrentaban a una factura que no podían manejar, recurrían a mí sin dudarlo. La petición siempre sonaba casual, como si fuera algo pequeño, algo temporal. Solo necesitamos un poco de ayuda este mes. Se compensará la próxima vez. Pero la próxima vez siempre llegaba como otra petición, y el ciclo continuaba. Mientras tanto, Valeria les decía a nuestros padres que necesitaba nuevo equipo, suscripciones y recursos para mejorar su contenido. Describía cada compra como una inversión. Veía a mis padres defender sus decisiones mientras trataban mis contribuciones como algo esperado, algo debido. Hubo un momento en que mi madre dijo, sin malicia pero con absoluta certeza,
que Valeria era especial, destinada a más que un trabajo típico. Sin embargo, dolió. No dije nada. Seguí trabajando. Obtuve ascensos. Aprendí a estirar mis ingresos para mantenerme a mí y a ellos. Sin embargo, cuanto más ayudaba, más dependían de mí. Pensé que la paciencia eventualmente cambiaría algo en la forma en que nos veían. En cambio, el desequilibrio creció. Valeria comenzó a hablar de su audiencia como si fuera una prueba de su valor. Les mostraba a mis padres los comentarios que la gente dejaba en sus transmisiones, elogiando su personalidad, llamándola talentosa, diciéndole que había nacido para ser el centro de atención. Veía el orgullo en sus ojos cada vez que miraban su pantalla. Nunca vi esa expresión dirigida a mí, ni siquiera cuando les mostré la carta que confirmaba mi ascenso. Hubo un día en que mi madre me preguntó si podía enviar dinero extra para que Valeria asistiera a un evento para establecer contactos en otra ciudad. Ayudaría a su carrera, dijo. Creían que Valeria estaba al borde de algo monumental y que un pequeño empujón podría lanzarla al éxito. Dudé por un momento, justo lo suficiente para que mi padre me mirara con decepción, como si mi negativa fuera egoísta. Acepté porque decir que no se sentía como romper algo dentro de la familia. Pero sentí el cambio dentro de mí. Me di cuenta de que había estado cargando con el peso de las expectativas de todos sin que nunca me vieran. Incluso entonces, permanecí en silencio. Me dije a mí misma que era temporal, que eventualmente reconocerían el desequilibrio. Estaba equivocada, pero me tomaría tiempo aceptar cuán equivocada estaba. Un año después, el cambio en nuestra dinámica familiar se había vuelto imposible de ignorar. El canal de Valeria había crecido de maneras que ninguno de nosotros esperaba. Su número de seguidores se disparó, llegaron ofertas de patrocinio, de repente, la invitaban a eventos donde los flashes de las cámaras destellaban y la gente la trataba como a alguien importante. El primer contrato que firmó fue modesto en comparación con lo que presumía, pero aún así era más dinero del que jamás había ganado. Mis padres lo celebraron como si hubiera ganado un premio Nobel. Se tomaron fotos con ella, compartieron publicaciones sobre su éxito y le dijeron a todo el mundo que conocían que su hija se estaba volviendo famosa. Al principio, me alegré genuinamente por ella. Creía que una persona podía abrazar su propio camino sin dejar de respetar a los demás. Pero a medida que la popularidad de Valeria crecía, algo en ella cambió. Empezó a hablar de mi trabajo en un tono que se sentía como un juicio. Miraba mi ropa de trabajo e inclinaba la cabeza con esa sonrisa que usaba para la cámara. Llamó a mi carrera, segura, promedio, predecible. Lo dijo como si esas palabras fueran insultos. Hablaba de las horas que pasaba revisando sistemas de proyectos y liderando reuniones de equipo como si estuviera desperdiciando mi vida. Creía que el único trabajo que importaba era el que venía con atención. Mis padres absorbieron su nueva visión del mundo al instante. Empezaron a hablar del éxito como algo cuantificable por seguidores y reacciones. Si la gente comentaba los vídeos de Valeria, eso significaba que era valiosa. Si mis logros no aparecían en una pantalla, eran invisibles. Recuerdo una tarde en particular en casa de mis padres cuando mi madre me dijo, con una especie de suspiro que pretendía sonar sabio, que el mundo recompensa a aquellos que se atreven a ser vistos. Lo dijo mientras navegaba por la página de Valeria, sin siquiera mirarme. Hubo un día en que Valeria se rió durante la cena y me dijo que podía pagar toda la comida con una sola transmisión en vivo. Lo dijo a la ligera, como si fuera solo una broma, pero su tono sugería que quería hacerme sentir pequeña. Mi padre se unió, añadiendo que la gente respetaba a quienes estaban en el centro de atención. Ambos me miraron, esperando que reaccionara. Sin embargo, no lo hice. Simplemente saboreé la amargura que se asentaba bajo mis costillas. Continué apoyando el hogar cuando lo necesitaban. Cuando el coche de mis padres necesitó reparaciones, cubrí parte de la factura. Cuando el sistema de calefacción se rompió durante el invierno, me aseguré de que pudieran mantenerse calientes. Hice estas cosas en silencio, no porque quisiera aprecio, sino porque creía que la responsabilidad era algo que se mantenía, incluso cuando nadie lo reconocía. Sin embargo, empecé a comprender que había una diferencia entre apoyar por amor y permitir la falta de consideración. El desequilibrio se estaba volviendo demasiado claro para ignorarlo. Comencé a irme temprano de las reuniones familiares. Visitaba menos.
Respondía los mensajes más lentamente. Me retiré, no por ira, sino por autoprotección. Traté de mantener la paz incluso mientras el terreno bajo esa paz se volvía más delgado cada día. No lo sabía entonces, pero la distancia que creé se volvería necesaria porque pronto, algo sucedería que revelaría exactamente dónde se encontraba cada uno en la familia. Algo que haría imposible fingir que el desequilibrio no existía. Unos meses más tarde, la vida real nos recordó que la atención y los aplausos no podían proteger a nadie de la vulnerabilidad. Mi madre comenzó a experimentar una molestia persistente en el pecho, algo que intentó ocultar al principio. Cuando finalmente lo admitió, los médicos le dijeron que necesitaba pruebas regulares y un plan de tratamiento que requeriría tanto tiempo como dinero. La noticia trajo consigo un peso silencioso que se instaló sobre la casa. Sin embargo, la respuesta del resto de la familia reveló más que el propio diagnóstico. Valeria afirmó que tenía un calendario de grabación completo para las siguientes semanas. Describió asociaciones con marcas a punto de lanzarse, nuevo contenido que necesitaba filmar y cómo cancelar cualquier cosa podría perjudicar su crecimiento. Dijo esto mientras se maquillaba frente a su aro de luz, apenas apartando la mirada de su reflejo. Sugirió que otra persona podría encargarse de las citas porque su trabajo requería impulso para mantenerse relevante. Mi padre asintió como si su explicación fuera razonable, algo esperado de alguien en ascenso. Reorganicé mi horario de trabajo sin anunciarlo. Hablé con mi gerente sobre horas remotas, modifiqué los plazos de los proyectos y me preparé para apoyar en casa sin interrumpir la consistencia operativa de mi equipo. Las visitas al hospital se convirtieron en parte de mi rutina semanal. Aprendí a reconocer el olor estéril del ala de cardiología. Llevaba el bolso de mi madre, esperaba con ella en los pasillos silenciosos y traducía la terminología médica en palabras tranquilizadoras que ella pudiera entender. La primera factura llegó, más grande de lo que mis padres podían manejar. Me miraron sin preguntar directamente, aunque la expectativa se sentaba entre nosotros como una vieja costumbre. Retiré dinero de mis ahorros, fondos que había construido lenta y pacientemente durante años. Pagué la factura, y luego la siguiente, y la que vino después. Lo hice porque no podía imaginar dejar a mi madre enfrentarse al miedo sola. Lo hice porque el amor no es algo que mido en dinero. Sin embargo, algo dentro de mí cambiaba cada vez que el recibo se deslizaba en mi bolso. El desequilibrio ya no era sutil. Era inconfundible. Durante una de las visitas a casa, escuché a mi padre hablar con un vecino. Su voz llevaba el mismo orgullo familiar. Dijo que Valeria estaba trabajando incansablemente para asegurar un futuro más brillante para la familia. La describió como la que invierte en el mañana. Me quedé allí en el porche, con el frío de Monterrey instalándose en el aire de la tarde, sosteniendo una bolsa de farmacia con la medicación de mi madre. No mencionó quién había estado conduciendo al hospital 3 veces por semana. No mencionó la cuenta de ahorros que se estaba reduciendo silenciosamente para mantener estable el hogar. Me di cuenta entonces de que, para ellos, mi papel nunca fue visto, solo utilizado. Yo era la que intervenía, la que mantenía las cosas unidas, la que llenaba los vacíos sin ser reconocida. No quería gratitud. Quería el reconocimiento de la verdad. Sin embargo, la verdad era algo que habían elegido pasar por alto durante mucho tiempo. En ese momento, la distancia entre nosotros ya no se sentía como algo que yo había creado. Se sentía como algo que ellos habían construido. Una temporada festiva más tarde, el ritmo de nuestra familia se había remodelado silenciosamente en torno a mis rutinas y mi fiabilidad. La salud de mi madre se había estabilizado, aunque todavía necesitaba citas regulares, medicación y atención a su dieta. Continué ayudando porque la alternativa la habría dejado vulnerable. Durante este tiempo, Valeria se mudó a un apartamento en un rascacielos en San Pedro, del tipo de edificio con ventanas de piso a techo y servicio de conserjería. Lo describió como necesario para su imagen, como si el horizonte de la ciudad fuera parte de su marca. Filmaba vídeos en el vestíbulo, en el ascensor y en la terraza de la azotea, siempre posicionándose como alguien que se eleva, evoluciona, asciende. Visitaba la casa con menos frecuencia. Cuando lo hacía, siempre era una parada breve, a menudo entre sesiones de estudio o colaboraciones. Entraba vistiendo chaquetas de diseñador y joyas nuevas, hablando rápidamente sobre números, tendencias, ofertas de patrocinio y la presión de mantenerse relevante.
Mis padres escuchaban sus historias con una admiración que rozaba la reverencia. Preguntaban por el número de suscriptores de la misma manera que algunas familias preguntan por la salud o la felicidad. Les decían a los vecinos que se estaba convirtiendo en una figura con influencia, alguien a quien observar, alguien cuyo éxito se reflejaba en ellos. Durante este mismo periodo, continué cubriendo mi parte de los gastos en casa. Compras de supermercado, recargas de medicamentos, reparaciones de mantenimiento ocasionales, facturas estacionales y otros costos se acumulaban. Mi padre los llamaba a cosas pequeñas, aunque nunca eran pequeñas en total. Asumía que yo me encargaría de ellas porque siempre lo había hecho. Mi madre me daba las gracias, pero la gratitud había comenzado a sonar ensayada, como algo que había practicado para evitar reconocer el peso de la situación. Hablaban de Valeria como si estuviera construyendo un futuro para toda la familia. Yo seguía siendo el presente que los mantenía funcionando. Una noche, mientras preparaba una comida festiva, estaba en el mostrador de la cocina cortando verduras cuando mi padre mencionó la suerte que tenía Valeria de tener la oportunidad de vivir una vida llena de posibilidades. Lo dijo con un tono que transmitía tanto admiración como expectativa, como si la posibilidad misma se hubiera ganado no por talento, sino por designio divino. Escuché y no dije nada, pero por dentro, sentí que se formaba un dolor lento. La expectativa era familiar, yo apoyaría el hogar para que Valeria pudiera centrarse en su crecimiento. Ya no sonaba como apoyo. Sonaba como servidumbre disfrazada de afecto. En una reunión familiar esa temporada, mis padres hablaron con orgullo de Valeria a los parientes. Describieron su apartamento, sus patrocinios, sus eventos. Mencionaron sus largas horas frente a las cámaras. Nadie mencionó las visitas al hospital, las facturas que pagué o el horario de trabajo reorganizado que permitió que nuestra madre fuera cuidada sin estrés. Cuando los parientes preguntaron cortésmente cómo estaba yo, mis padres respondieron por mí. Describieron mi trabajo como estable, una palabra que parecía elegida para expresar fiabilidad sin importancia. Estaba claro que, a sus ojos, yo era confiable, pero no destacable. Esa noche, conduciendo a casa por las calles invernales de Monterrey, con el cielo oscuro a última hora de la tarde y las luces navideñas reflejándose en los parches de hielo, consideré el papel que me había permitido ocupar. Me había convertido en la estructura que sostenía todo, invisible hasta que se agrietaba. Me pregunté cuándo había empezado a creer que el amor requería un sacrificio constante sin reconocimiento. Me pregunté qué parte de mi vida había moldeado en torno a su comodidad en lugar de mi propia autoestima. Me di cuenta de que el respeto no era algo que llegaba simplemente porque había dado lo suficiente. Requería reconocimiento, equilibrio y voluntad de todas las partes. Sin eso, el amor se convertía en obligación. La obligación se convertía en expectativa. La expectativa se convertía en un borrado silencioso. Aún no había decidido qué hacer a continuación, pero el conocimiento de que algo necesitaba cambiar ya no era evitable. Cuando llegó el invierno, Monterrey se sumió en una especie de silencio apagado. La nieve se acumulaba espesa en las calles, y el aire se sentía más pesado, como si la propia estación estuviera conteniendo la respiración. Durante ese tiempo, el mundo de Valeria comenzó a mostrar grietas bajo el brillo que tan incansablemente había trabajado para proyectar. Un breve videoclip de ella hablándole bruscamente a un barista durante una transmisión en vivo se difundió por las redes sociales. El tono era agudo, despectivo e impaciente, y la gente reaccionó de inmediato. Se convirtió en un pequeño escándalo, no catastrófico, pero suficiente para desestabilizar la imagen brillante que había construido. Un importante acuerdo de patrocinio fue retirado poco después, y los comentarios en sus publicaciones se volvieron notablemente más fríos. Lo vi todo desde la distancia, consciente de su importancia pero no sorprendida por su causa. Valeria continuó comportándose como si nada hubiera cambiado. Insistió, pública y privadamente, en que la indignación pasaría, que el público tenía poca memoria, que ella todavía estaba en ascenso. Sin embargo, los números contaban una historia diferente. El número de espectadores disminuyó constantemente. Los ingresos de los que una vez había dependido se volvieron inestables. Su apartamento, que antes era un símbolo de impulso ascendente, se convirtió en un peso que no podía sostener fácilmente. Aún así, se negó a reconsiderar sus gastos o su actitud. Insistió en que una remontada era inevitable si simplemente seguía actuando como antes. En casa,
La inquietud se instaló en las expresiones de mis padres. No hablaron de su miedo directamente, pero sus llamadas se hicieron más frecuentes. Mencionaron pequeñas preocupaciones. Primero, compras de supermercado, copagos, reparaciones estacionales. Luego hablaron de los compromisos de Valeria, de las oportunidades que podrían perderse si tenía que tomarse un tiempo libre para reorganizar sus finanzas. La implicación era familiar. Ya había estado aquí antes. Sus voces llevaban la misma expectativa, la misma dependencia. Creían que volvería a intervenir. Creían que estabilizaría la situación como lo había hecho tantas veces. Creían que lo haría en silencio. No respondí de inmediato. Consideré mi respuesta cuidadosamente. Finalmente, les dije que no. Hablé de manera uniforme, sin amargura. Dije que continuaría apoyándolos en lo que respecta a la salud y la estabilidad, pero que ya no cubriría las elecciones de estilo de vida ni los riesgos profesionales de Valeria. Mi madre hizo una larga pausa al teléfono, como si no me hubiera oído correctamente. Mi padre preguntó si estaba segura, como si la certeza fuera la parte inusual. Repetí mis palabras, firmemente pero sin escalar la situación. La conversación no terminó en una discusión. Terminó en una silenciosa confusión que no supieron cómo abordar. Durante ese periodo, pasé más tiempo con alguien que conocía desde hacía años, una amiga llamada Jimena. Nos encontramos en un café cerca de mi oficina una noche. Las luces eran suaves contra las ventanas, y la nieve de afuera reflejaba el cálido resplandor del interior. Hablamos de trabajo, del invierno, de libros y rutinas. No preguntó por mi familia hasta que yo misma lo mencioné, y cuando lo hice, simplemente escuchó. No ofreció soluciones ni juicios. Reconoció el agotamiento en mi voz y dijo que tenía derecho a cuidar de mis propios límites. Su presencia me recordó que las relaciones no tenían por qué ser transaccionales o condicionales. Simplemente podían existir. Para el final de la temporada, entendí algo con mayor claridad que antes: ya no podía sacrificar mi vida para mantener una ilusión de unidad familiar que no me incluía como participante igualitaria. La división ya existía. Solo que ahora estaba eligiendo no ignorarla más. Pasaron unas semanas, y el cambio se sintió más frío que el clima real de afuera. La situación de Valeria se deterioró más rápido de lo que nadie podría haber anticipado. Su contrato de arrendamiento terminó abruptamente cuando se retrasó varios meses en el alquiler. El glamoroso apartamento que una vez simbolizó el éxito y la independencia se convirtió en un recordatorio de lo rápido que puede colapsar el estatus. Escuché por los vecinos que empacó en silencio, rechazando ayuda, evitando el contacto visual con el personal del edificio que una vez la había reconocido por sus transmisiones. Regresó a nuestra casa familiar, cargando cajas que parecían más pesadas de lo que realmente eran, agobiadas por la decepción en lugar de por las pertenencias. Mis padres la recibieron con un afecto frenético, murmurando sobre cómo simplemente necesitaba tiempo para recuperar el impulso. Sin embargo, su tono optimista vaciló cuando las facturas comenzaron a aparecer. Estados de cuenta de tarjetas de crédito, avisos de servicios públicos vencidos y recordatorios de préstamos llenaron la mesa de la cocina una mañana. Mi padre sostenía la pila de papeles con manos temblorosas. Mi madre miraba los números con creciente incredulidad. No fue un solo tropiezo. Fue el resultado de meses de inflación del estilo de vida, presión por el rendimiento y negación. El silencio en la habitación se sentía como si las paredes también lo estuvieran absorbiendo. Los rumores viajaron más rápido que las explicaciones. Los parientes susurraban sobre cómo nuestra familia había caído en desgracia. Los vecinos que una vez elogiaron a mis padres por tener una hija talentosa ahora intercambiaban miradas de simpatía, como si la lástima fuera la única moneda que quedaba. El ambiente del hogar se tensó bajo el peso combinado de la vergüenza y el miedo. Cada conversación parecía ensayada, llena de intentos de mantener la dignidad. Finalmente, mis padres vinieron a mí. Se acercaron lentamente, como si tuvieran cuidado de no pisar cristales rotos. Mi madre habló primero, su tono suave pero directo. Explicó que Valeria necesitaba una oportunidad para reconstruirse, que yo siempre había sido la razonable, que ayudar era simplemente parte de ser una familia. Mi padre asintió a su lado, añadiendo cómo Valeria había trabajado tan duro por su sueño mientras que yo había elegido un trabajo estable. Insinuó que la estabilidad significaba responsabilidad,
como si mis elecciones me obligaran a soportar las consecuencias de las de ella. Sus palabras no me sorprendieron. Había escuchado variaciones de esta dinámica toda mi vida. Sin embargo, algo se sentía diferente ahora. No sentí ira, ni culpa, ni la necesidad de defenderme. Sentí claridad. Les dije que entendía su miedo y su amor, pero que también entendía que había pasado años cargando más de lo que me correspondía. Expliqué que apoyar a alguien no significaba eliminar la responsabilidad. Lo dije, con calma y firmeza, dejando que cada frase aterrizara sin fuerza. Me miraron como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Mi madre intentó insistir en que Valeria todavía se estaba recuperando emocionalmente. Mi padre enfatizó cómo la familia necesitaba unidad. Repetí mi respuesta con el mismo tono tranquilo. Sin acusaciones, sin levantar la voz, solo un límite. La conversación terminó en silencio, aunque su peso permaneció. Cuando me fui esa noche para regresar a mi propio apartamento, sentí algo cercano, no a la ira, sino a la aceptación. La conexión financiera había desaparecido. La dependencia emocional había sido cortada. Por primera vez, la distancia se sentía como paz. Firmé el contrato de arrendamiento de mi apartamento en una tarde tranquila, cuando la luz temprana descansaba en las ventanas de una manera serena que se sentía como una promesa que me había debido a mí misma durante años. No hubo una celebración dramática, ni un triunfo publicado en línea, ni un anuncio a nadie. Simplemente dejé mi bolso en el suelo, caminé hacia la ventana y respiré como si finalmente hubiera regresado a mi propio cuerpo. El silencio no estaba vacío. Fue el primer silencio que me perteneció. Pasé las primeras semanas organizando mi espacio con propósito, eligiendo solo lo que necesitaba y lo que me hacía sentir arraigada. Cociné para mí, trabajé sin interrupciones y dormí sin esperar una llamada telefónica pidiendo algo. Me sorprendió cuánta energía queda una vez que dejas de desangrarte por personas que solo toman. Mi carrera progresó de manera constante, lo que se sintió diferente del caos que una vez permití. Acepté proyectos que me importaban, construí asociaciones genuinas y me permití ser ambiciosa sin culpa. Ya no cargaba con el peso de demostrar mi valía a personas decididas a no verla. Ya no intentaba justificar mi valor en un hogar donde el afecto había sido condicional. La paz no llegó como una revelación. Llegó lentamente, a través de pequeñas rutinas, a través de mañanas en las que sentía el pecho ligero, a través de noches en las que cocinaba la cena y leía sin mirar mi teléfono. No era feliz en todo momento, pero era libre. Y la libertad dejó espacio para que la felicidad creciera. Hubo días en que los recuerdos afloraron. A veces pensaba en la facilidad con que lo había dado todo, en la rapidez con que desestimaron mi presencia, en lo familiar que se volvió ser útil en lugar de amada. Sin embargo, estos recuerdos no me arrastraron de vuelta. Me recordaron por qué me fui y por qué no volvería a esa dinámica. Acepté que el amor puede fallar cuando no se cuida con respeto. Comprender esa verdad no fue cruel. Fue honesto. No los rescaté de nuevo. No los visité para aliviar la tensión en su hogar. Les dejé enfrentar el resultado de sus elecciones. La distancia permaneció, y la protegí sin ira, solo con claridad. No me arrepentí. Me salvé a mí misma, y salvarme fue suficiente. El valor no se puede medir por aplausos, atención o aprobación social. Una persona que da constantemente sin reconocimiento eventualmente desaparece detrás de las necesidades de los demás. Elegirte a ti mismo no es un acto de crueldad, es el cimiento de una vida vivida con dignidad. El amor requiere equilibrio, y el respeto debe ser mutuo. Cuando una familia exige sacrificios sin gratitud, alejarse es un acto de sanación, no de traición. Gracias por quedarte con mi historia hasta el final. Si mi voz te ha llegado, significa que entiendes algo sobre ser comparado, ignorado o esperar que mantengas todo unido por tu cuenta. Te invito a compartir tus pensamientos o experiencias en los comentarios, especialmente si alguna vez te han colocado a la sombra de otra persona dentro de tu propia familia. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.